Gracias nuevamente por estar con nosotros en este día. Les invito a que inclinemos el rostro para poder hacer una oración y que el Espíritu Santo nos guíe a través de este estudio de su palabra. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias, Señor, porque en esta mañana, Señor, antes de amanecer, más bien, Padre, salimos a tu encuentro, Señor. Aunque hoy solamente podemos gozar de tu presencia de manera espiritual, pero llegará el momento, Señor, en el que vamos a gozar de tu presencia de manera personal, Señor. Por eso en esta mañana, Señor, suplicamos que también el Espíritu Santo se haga presente, porque a través de él tendremos una conexión directa con el cielo, Señor. Ayúdanos a sentirlo, a percibirlo así, Padre. Se han hecho algunas peticiones, Señor, porque tu pueblo, Padre, tenemos, Señor, problemas, tenemos muchos dolores, muchas dificultades en este mundo. Hay agradecimientos también, pero como bien lo dice tu palabra, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida, por eso acudimos a ti, Señor, y te traemos esas peticiones, Señor, te traemos esos problemas. Los ponemos a tus pies, Señor, para que tú obres de acuerdo, Señor, a tu misericordia. Ahora, Señor, derrama tu Espíritu Santo, bautízanos en este día del Espíritu Santo y permite que tengamos una comunión muy estrecha con nuestro Señor Jesucristo. Por Él te lo pedimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Pues bueno, hermanos, el día de ayer tuvimos un tema bien importante que precisamente tiene que ver con el nombre de la semana, que es un encuentro con Jesús. Haciendo solamente un resumen, el mayor encuentro al que nosotros estamos esperando, el que nos llena de gozo, es aquel momento en el que Él descienda en las nubes de los cielos, y venga por nosotros. Y a la final trompeta, entonces los muertos en Cristo, aquellos seres queridos que murieron en Cristo Jesús, sean resucitados y gocemos juntos de la eternidad. Ese es el mayor encuentro que esperamos, pero también Dios nos da la oportunidad de buscarlo ahora. Eso lo dice el libro de Isaías, ahora mientras puede ser hallado. Quiere decir que como ayer, hoy mismo en la mañana, volvemos a buscar el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Así lo haremos mañana y pasado, y lo haremos hasta que Él venga y por la eternidad. Así es de que esa es una invitación muy bonita. El título para el tema de hoy, hermanos, tiene que ver con nuestra influencia, o también tiene que ver con la influencia que el mundo ejerce sobre nosotros y sobre nuestros seres queridos, porque nadie se escapa, ninguna edad se escapa a las influencias, ninguna edad, lo escuchamos bien. Y el título entonces le hemos puesto, ¿somos cristianos de influencia o somos cristianos influenciados? A ver, ¿somos cristianos de influencia o somos cristianos que somos influenciados por los demás? Y el versículo lo vamos a buscar en Filipenses 2:15. Filipenses 2:15. Me gustaría que alguno de los hermanos que están ahí que pudiera participar leyéndolo, a ver si lo hacemos rápido. Filipenses capítulo 2, versículo 15. ¿Hay alguien que ya lo tenga y que le gustaría participar leyéndolo? Tienen hasta media hora para responder. No, no es cierto. Si lo tienen alguien, le puede dar lectura, y si no, lo voy a leer yo, pues. Sí, ya lo tengo. Hermanita Miriam. Para que seas irrepresibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Amén. Amén. Gracias, hermanita Miriam. Mire, cómo Dios no se equivoca, y Dios de antemano ya había dejado consejos en su palabra, ¿no? Y allí en Filipenses capítulo 2:15 nos hace una invitación para que nosotros seamos
irreprensibles, que seamos también sencillos. Dice ahí, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual tenemos que resplandecer como luminares en el mundo, como luces. Miren, hermanos, lo que llama la atención es de que nos está diciendo que estamos viviendo en una generación maligna y perversa. Saben de que si ustedes hacen un reencuentro de su vida, se van a dar cuenta que en todo tiempo ha habido generaciones malignas y perversas. Pero si hacemos un recuento de nuestra vida, nos vamos a dar cuenta, pues, de que, por ejemplo, los que tenemos de 40, 50 años, por decir así, que es los de mi generación, nos dábamos cuenta que en ese tiempo todavía nuestros padres nos enseñaban valores. Obviamente nosotros ya estábamos en la lucha por no aceptar esos valores, pero se nos enseñaban. Los padres todavía tenían la potestad sobre nosotros. Quiere decir que, por ejemplo, no solo nos invitaban a la iglesia, nos llevaban, ¿no? No solamente nos invitaban a estudiar, nos obligaban a estudiar. No solamente nos invitaban, por ejemplo, a estudiar la Biblia, sino también nos presionaban a hacerla. Y la moralidad que se enseñaba en el mundo, aunque ya iba en declive, pero no como ahora, que por decir, si prendíamos la tele y pasaba una escena sensual, esa escena pasaba, lo más sensual que se veía era un beso de una pareja, y de ahí se oscurecía la televisión, se ponía oscura. Entonces, esa generación ya era mala, ya era perversa. Pero hoy estamos viviendo una generación en la que ya los de mi generación tuvimos hijos, incluso ya hasta estamos teniendo nietos, ¿no? ¿Y qué valores estamos enseñando? Yo creo que ya nosotros ya no enseñamos valores, ya estamos viviendo una generación realmente muy perversa, muy malvada, donde se cree que lo malo es bueno, y también donde se cree que tú meterte en la vida de tu hijo, que deberías de tener potestad, de tu hijo y de tus nietos, al instruirlo, al corregirlo, al enseñarle moralidad, valores. Ahora se cree como que tú no le estás dando, te estás metiendo en su vida, que somos anticuados, ¿no? Entonces, hermanos, realmente quiero que notemos a todos los que estamos escuchando, que querramos o no, estamos viviendo en una época donde la generación es como la de Noé, en los tiempos de Noé, malvada, maligna y perversa, donde los deseos de la carne es solamente hacer el mal. Sí, hermano, lo escuchamos bien. Los deseos de la carne, de la humanidad en general, es hacer solamente el mal, a tal grado que así como en Sodoma y Gomorra, los hombres, desde el más grande hasta el más chico, están buscando abusar de los demás, hasta del mismo género, ¿no? Entonces, hermanos, esa generación es la que estamos viviendo, y esa generación es la que está entrando a nuestras vidas, a influenciarnos, ¿sí? A que nosotros, poco a poco, seamos parte de esa generación maligna y perversa. ¿Cuántos jóvenes de la iglesia, cuántos adultos también, claro, cuántos niños de la iglesia adventista, que es la iglesia que por excelencia fue llamada para predicar el evangelio eterno en esta generación? ¿Cuántos no ya dio, el maligno los ha sacado de los caminos de la salvación, de estos bellos caminos que llevamos? Influenciados precisamente por esta generación maligna y perversa. En el texto que leímos, encontramos también que Dios nos llama, nos hace una invitación a que nosotros resplandezcamos como luminares. Quiere decir que nosotros tenemos que ser la influencia para ellos, una influencia que contrarreste esa influencia malvada y perversa, ¿no? Una influencia, pues, que alumbre la oscuridad de los demás. Es decir, que en el texto que leímos nos recuerda la palabra de nuestro Señor Jesucristo cuando decía Jesús, vosotros sois la luz del mundo.
Dios nos invitó, el mismo Jesús nos invitó a ser nosotros la luz de este mundo, no ser tinieblas, sino ser luz de este mundo. Y eso significa que nosotros los cristianos tenemos que ser personas de influencia para esta generación en la que vivimos. No importa la edad que tú tengas, puede ser una persona, como dijera mi suegra, que ya esté viviendo los años del otoño, ¿sí? También puede ser una influencia muy, muy buena, una lumbrera, una luz que ilumine la oscuridad de los demás, los adultos, los jóvenes adultos, pero especialmente nuestros jóvenes hermanos. Qué gozo, gozo habría en el corazón de Jesús si nuestros jóvenes tuvieran el valor de representarlo moralmente con una influencia positiva delante de este mundo. Qué maravilloso sería, hermanos. Entonces, dice que el plan del Señor para nuestra vida no es que nos aislemos, no es que nos apartemos del mundo. El plan que Dios tiene es más bien que brillemos en medio del mundo. Por eso en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 15, Jesús, cuando rogó al Padre por nosotros, por sus discípulos, y en representación de sus discípulos, representándonos a nosotros, Jesús, dentro de esa oración que hizo al Padre, le dijo: Señor, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Saben, hermanos, que nosotros cometemos errores en ocasiones errores en el que nosotros queremos quitar a nuestros hijos del mundo, apartarlos del mundo. Pero nosotros no hemos entendido bien la palabra de Dios. Jesús mismo dijo: no te ruego que los quites, sino que los guardes del mal. Entonces, ¿por qué digo esto? Miren, en México especialmente, no sé en los países a los que ustedes están representando, mis hermanos, pero en México especialmente hubo familias influenciadas por un mal entendimiento, un corazón bueno, es cierto, pero influenciadas por un mal entendimiento, porque recuerden que estamos viviendo en el tiempo donde el diablo con su doctrina va a engañar, si fuese posible, aún a los elegidos, y que Jesús dijo que vendrían muchos en su nombre, predicando en su nombre, ¿no? Y que la gente estaría con el deseo de escuchar fábulas artificiosas. Entonces surgió un movimiento en el que se comenzó a predicar que ya era el tiempo de salir de las ciudades, de irse a los cerros, a los montes, de apartarse, de llevarse a toda su familia, porque el tiempo del fin estaba por terminar. Entonces, hermanos, esto es una realidad, la realidad de que estamos viviendo el tiempo del fin y que tarde o temprano, esperemos que sea más temprano, que esto termine y que nuestro Señor Jesucristo venga. Pero este movimiento hacía que dentro de la iglesia hubiera un éxodo. Empezaron muchas familias a vender sus posesiones y a salir a los pueblos, se llevaban a sus hijos. Y saben, al cabo de 5 años aproximadamente, sus hijos que pasaron de la adolescencia a la juventud, se rebelaron, regresaron a la ciudad, pero lo que me duele mucho es de que el 99%, lo escuchamos bien, hermanos, yo quisiera decir que menos, pero en realidad creo que hasta al 100%, no he visto ninguno de los que yo conozco, de esos niños que los padres se llevaron y que crecieron allá y que ahora son jóvenes, que regresaron a la ciudad, pero regresaron como con 7 espíritus inmundos, malignos, peor de lo que se fueron, drogaditos, borrachos, amadores de los deleites de este mundo. ¿Por qué? Porque se fueron allá a chasquear, porque Jesús no vino, así como se les había dicho que ya es. Entonces, los padres tratando de, repito, de un corazón realmente honesto, pero desafortunadamente engañados, y ahí está el problema, desafortunadamente engañados, se llevaron a sus hijos para apartarlos del mundo, pero resultó que estos hijos se decepcionaron de allá de Dios, porque les enseñaron religión y no les enseñaron más bien principios que los guardase del mundo, como dice Jesús. No les enseñaron ese principio, regresaron al mundo y ahora son peor
de lo que cualquier mundano sería, hermanos. Así que es grave. Se dejaron influenciar por este mundo, no fueron influencia. Por eso es de que Jesús decía, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hermano, la primera invitación que te hago, si tú tienes hijos, hijas, nietos, enséñale los principios celestiales. Ruega por ellos para que Dios no es que los quite del mundo, sino que los guarde y que en medio del mundo, en medio de esta generación malvada y perversa, ellos puedan llegar a ser lumbreras, luces, luz que alumbre la oscuridad de aquellos que se están perdiendo. Ser influencia y no permitir que seamos influenciados. Por eso Jeremías decía ahí en el capítulo 15, ahí les voy a invitar nuevamente a leer la palabra de Dios, en Jeremías capítulo 15, versículo 19 de Jeremías, el que lo tenga, también le invito a darle lectura. Jeremías capítulo 15, versículo 19. Si hay alguien que lo tenga, le puede dar lectura en este momento. Jeremías 15, 19, ¿sí? ¿Cuándo? 15:19, dijo hermano. Sí, por favor. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti. Amén. Amén. Y tú no te conviertas a ellos. Miren, no lo van a alcanzar a ver, pero la palabra de Dios ahí es donde lo dice. En Jeremías capítulo 15, versículo 19, ¿sí? La hermana ya acabó de leer que Dios, que Jehová dice de la siguiente manera, si te conviertes, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, como de lo vil, serás como mi boca. Y dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. El primer paso, hermanos, que tenemos que dar, porque dentro de las peticiones se hablaba de una muchachita que ha sido influenciada y que esa influencia ha transformado su vida y su manera de pensar a tal grado que cuando busca a los amigos cae en desgracia, en drogas y se revela, ¿no? Esta persona, nosotros tenemos que seguir orando porque obviamente recuerden en la Biblia, hermanos, aparece personas que eran endemoniadas, por ejemplo, los endemoniados de Gadara, por ejemplo. Ahí dice que ellos en realidad no tenían la potestad ni siquiera ni para suplicar que Dios los liberara. Ya el diablo los tenía tan apresados, tan encadenados, que ellos no podían expresar que necesitaban libertad. Pero Dios conocía realmente, Jesús conocía ese deseo de ellos, ese deseo que estaba interno, que ni siquiera ellos ya lo pensaban, porque una persona se puede influenciar tanto por esta generación malvada y perversa que consideran que su manera de vivir ya es normal, que es lógica, que es una manera de vivir incluso aceptable hasta delante de Dios, porque incluso ponen el pretexto, no, Dios me conoce, y dicen, no, es que la iglesia no sirve, y eso es cierto, la iglesia no sirve para, no es la que salva, pero la iglesia te ayuda, te tiene que ayudar a llevarte a Jesús. No es Jesús la iglesia, te tiene que ayudar a llevarte a tu Salvador. Entonces, hermanos, en cuanto a esto, hermanos, ese ejemplo que acabamos de dar por esa petición, aquí dice, si te convirtieres. Obviamente Jesús llegó a los endemoniados de Gadara y recuerden, Jesús percibió el deseo que estaba suprimido en el corazón de ellos. ¿Sí? Ni siquiera ellos en su mente lo pensaban así, que deseaban ser libres. Ya estaban tan encadenados que creían que era, pues no pensaban nada más bien, ¿no? Pero Jesús sacó el demonio de ellos, ¿sí? Y entonces ellos tuvieron la oportunidad de convertirse a Dios.
Y cuando se convirtieron a Dios, Dios entonces los restauró, los puso en el lugar que les pertenecía. ¿Eh? Y entonces Dios les dice, ahora, si sacas de lo vil que tú tienes, sacas lo bueno que hay en ti, ¿sí? Lo precioso que hay en ti, entonces tú te convertirás en mi boca. Y recuerden que estos endemoniados, después de eso fueron a predicar de la palabra de Dios. Y decía ahí, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, ¿no? Ya ellos ya habían sido como el pueblo, o sea, endemoniados, ¿no? Y ahora, ya que habían sido liberados, ya ahora ellos tenían esa potestad de que el pueblo se convirtiera a ellos y no ellos a como era el pueblo. Hermanos, el tiempo va corriendo. Por eso es de que nosotros como hijos de Dios tenemos que ser influencia en este mundo con nuestra vida, con nuestra integridad, viviendo los valores del reino de Dios, aún en medio de una sociedad llena de antivalores. Tito 2:7-8 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Miren, la recomendación que nos hace Dios a través de su palabra y con ayuda del Espíritu Santo, presentándote tú como ejemplo de buenas obras en enseñanza, integridad, seriedad, con palabra sana e irreprochable. Y dice ahí, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Recuerden que los hombres y las mujeres no somos grandes por los valores que tenemos, por el valor de nuestra casa, por nuestro carro, por nuestra vestimenta. Somos grandes no por esos valores, sino por las riquezas que tenemos de nuestros valores, ¿sí? De lo que pensamos, de nuestra integridad. Satanás, hermanos, tiene tres formas o maneras para hacer que nosotros seamos influenciados. Y vamos a terminar con esto, pero de manera muy rápida. Así que estas tres maneras se encuentran descritas en el libro de Primera de Juan, versículo 2, capítulo 2, versículo 16. Dice así, porque todo lo que hay en el mundo, y aquí vienen estas tres formas que el Satanás tiene para influenciarnos. Los deseos de la carne, número 1. Los deseos de los ojos, número 2. Y la vanagloria de la vida, dice Primera de Juan 2:16, no provienen del Padre, sino del mundo. Estas tres maneras que Satanás tiene para influenciarnos, para hacer que nuestra luz no brille y que no podamos ser influencia en este mundo, se resume en una palabra: tentaciones. ¿Eh? Y lo vamos a ejemplificar en este ejemplo que se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo del 1-4. Nosotros ya la conocemos, le voy a dar lectura, pero ya lo conocemos. Es en cuanto a David y Betsabé. Aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y salieron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam. Miren, le dieron todo lo que era ella, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. En esta historia, hermanos, nosotros podemos ver las tres maneras que tiene el diablo para obrar y influenciarnos y apagar o matar nuestra luz. ¿Cuáles son esas tres? Primero describe los deseos de los ojos. Dice en los deseos de los ojos, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. La tentación entró a la mente y al corazón por medio de la mirada. Fíjense cómo el diablo ataca de la misma manera, nos ataca a nosotros, especialmente a nuestros jóvenes. Entra por los ojos, te pone un deseo por los ojos. Luego que entra a los ojos, llega a la mente y llega al corazón, y entonces viene lo segundo, los deseos de la carne.
dice ahí en ese relato, envió David a preguntar por ella. Ya los deseos de la carne, hizo que David enviara a preguntar por ella, ¿sí? Y no solamente eso, sino que dice que los ojos de David no solamente vieron y codiciaron a Betsabé, sino que su carne estaba llena de deseos de cometer un adulterio con ella. Y para eso envió a preguntar por ella, para ver la posibilidad de hacer realidad ese deseo. Luego la tercera, hermanos, la vanagloria de la vida. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. ¿Por qué la vanagloria de la vida? Porque él podía hacerlo. Y como podía hacerlo, ¿qué se lo impedía? Era el rey. Entonces mandó, la trajo y la tomó. Hermanos, David también en esa vanagloria pudo tal vez sentirse que él obtuvo a la mujer, a una mujer que era casada. Posiblemente también ella pudo haber dicho en la vanagloria, porque la mujer no se queda atrás. Pudo haber sido en la vanagloria de la vida, pudo haber pasado en su mente, yo me metí, me acosté con el rey, imagínense, es con el rey. Pues eso es lo que está pasando en nuestras generaciones, hermanos. En nuestras generaciones, el diablo está influenciando a nuestros jóvenes, y no solamente a nuestros jóvenes, también a nosotros adultos, ¿no? ¿Cuántos no vemos la televisión? ¿Cuántos no somos influenciados primero por los deseos de los ojos? Que vemos ahí una imagen perversa, malvada. Esa imagen entra a nuestra mente, a nuestro corazón, y después hace que haga ebullición los deseos de nuestra carne. Y si tenemos el poder, hermanos, pues vamos entonces como David, a mandar y hacerlo. Es por eso que hay tanto adulterio, tanta fornicación, pero también, hermanos, es por eso que hay tanto drogadito, tanta drogadicción. No solamente eso, tanto vicio, hermanos, en los videojuegos que parecen aparentemente, hermanos, inofensivos. El tiempo se me terminó y quisiera hablar más de esto, pero recuerden, los videojuegos parecen inofensivos, pero ¿cuántos de nuestros hijos están viendo en videojuegos matanzas, adulterio, fornicación? Y aunque parezcan muñequitos, muñequitos así que no tienen nada que ver, saben que esos muñequitos tienen una finalidad enviada por el diablo, que hacen que tú te vuelvas vicioso a eso. Si no, echa un vistazo a tus hijos, incluso tal vez hasta a tu esposo, porque no se libran. Conozco a muchos de mi edad, de esta generación, la mía, que queremos vivir todavía como chavorrucos, todavía con los escudos de Batman, de Robin, de esas personas que tal vez fueron de nuestro tiempo las caricaturas que veíamos, las películas. Vean cómo tenemos en la vanagloria de la vida, tenemos el poder de comprar un videojuego, compramos el mejor videojuego. Es más, yo ni los conozco, le podría decir el PlayStation tal vez, pero creo que hay otro Xbox, o no recuerdo cómo, Xbox, no sé cómo se llame. Pero, y compramos videojuegos inofensivos, pero eso hacen una adicción en nosotros. Y nos damos cuenta de la adicción porque cuando se nos habla, hasta nos enojamos, nos peleamos, no tenemos tiempo para nada. Y eso nos va influenciando poco a poco a destruirnos, a apagar nuestra luz. Finalmente quiero decirles, hermanos, que David, cuando cayó a las tentaciones, por esas tres influencias, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, ¿saben qué fue lo que hizo finalmente? Mató a Urías. ¿Saben qué significa Urías? Urías significa luz de Jehová. Lo escucharon bien. Mató David la luz de Jehová, mató a Urías. Cuando nosotros somos influenciados por el mundo, terminamos matando la luz que Dios quiere depositar en nosotros para que seamos una lumbrera para los demás. Y nos convertimos en oscuridad. Hermano, hoy te quiero invitar a que tú no te dejes influenciar por el diablo, a que luches, a que entresaques de lo vil que hay en ti, entresaques lo precioso que Dios tiene en tu vida. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de buenas nuevas. Tienes oportunidad todavía de volver a Dios. Hazlo mientras puede ser hallado. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a que nosotros dejemos de ser influenciados por el mundo. Y que ahora, Padre, nosotros nos convirtamos en una influencia, Señor, para ellos. Una luz que alumbre la oscuridad de este mundo que se está perdiendo. Te queremos poner en tus manos, Señor, a todos esos seres queridos, que aunque tal vez no nos hemos dado cuenta,
pero que han sido tan influenciados, Señor, por el mundo, que ahora están encadenados por demonios, Padre, que los inducen a la drogadicción, al sexo desenfrenado, a la borrachera, a los vicios, Padre. Y cuando digo a los vicios, incluyendo esos videojuegos y todos los vicios que hay, Padre. Ayúdenos, Señor, a que podamos ser liberados como como usted trajo liberación para los endemoniados de Gadara, Señor, que rompió esas cadenas. Rompe nuestras cadenas también. Y hoy, Padre, ayúdanos a ser una luz para todos los que nos rodean. Permite que seamos ejemplos en palabras, en conductas, que el maligno no tenga nada contra nosotros, más bien que se avergüence porque no nos va a encontrar nada, Señor, en lo cual atacarnos. Que cuando hay alguien, como el caso de ayer de la hermana que pedía por su trabajo porque les están acusando falsamente, Señor, que esas personas se avergüencen, porque si nosotros, Padre, somos ejemplo en conducta y en palabra, el diablo se va a avergonzar porque no va a tener nada que hacer, aunque lo invente. Tarde o temprano, la luz resplandecerá la oscuridad. Acompáñanos en esta mañana. Acompáñanos en este día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.